Muy buenas, en este problema vamos a estudiar el movimiento de una partícula que se desliza por el interior de un bucle semicircular y en el que vamos a calcular las componentes intrínsecas, así como vamos a estudiar la fuerza que actúa sobre el bloque en algún momento de su trayectoria. Así que vamos allá. Lo primero nos dicen que la partícula es un paquete de masa m que se lanza en el punto A con una cierta velocidad inicial y que va a recorrer un bucle vertical, con forma semicircular, de retorno. Dicen el paquete viaja sin rozamiento a lo largo de un círculo de radio r y se deposita en el punto C en una superficie horizontal, es decir, a partir de más o menos por aquí, que sería el punto C, la partícula entra en un tramo horizontal. En la primera pregunta nos dicen que dibujemos las fuerzas que actúan sobre el paquete en los puntos B y C y nos preguntan cuánto vale la aceleración tangencial y normal en este punto B. Así que eso es lo primero que vamos a hacer. Vámonos por aquí, que tenemos el dibujo más grande. Cuando el paquete se encuentra en el punto B, ahí más o menos, ¿qué tenemos? Pues podríamos decir que en el paquete están actuando las fuerzas, el peso, la fuerza gravitatoria, o sea, el peso. Tendríamos también la fuerza normal, vamos a dibujarlas de color rojo. Por aquí tendríamos, como digo, la normal, perpendicular a la superficie, siempre. Tendríamos por aquí, en lo que sería dirección vertical o dirigido hacia abajo, el peso, la fuerza del peso. Y en principio, como no hay rozamiento, pues no tenemos ninguna fuerza más. Así que estas serían las dos fuerzas que actúan sobre la partícula en el punto B. En el punto C tendríamos el peso dirigido hacia abajo y la fuerza normal dirigida también hacia abajo, porque la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie sobre la que se apoye el objeto. Como ahí está apoyado, pues la fuerza normal tiene que ir hacia abajo, ¿vale? Así que estas son las fuerzas que actuarían en estos dos puntos B y C. Vale, nos dicen que las dibujemos y ahora nos preguntan cuánto valen la aceleración tangencial y la normal en concreto en el punto B. Muy bien, pues vamos a calcular en el punto B pues estas aceleraciones. Nosotros podemos establecer los ejes de coordenadas que nos interesan para estudiar estas aceleraciones, que serían un eje normal un eje normal, ¿vale? O dirigido perpendicularmente eh, al suelo. Entonces este sería pues nuestro eje, le podemos llamar X, y un eje tangencial que le podemos llamar, bueno, si queréis al normal le llamamos Y y al tangencial le podemos llamar X, ¿vale? Entonces, visto así, tendríamos una fuerza normal positiva en el eje Y y luego el peso pues nos tocaría descomponerlo. Vamos a dibujar por aquí las dos componentes del peso en azul. Tendríamos una Px, más o menos así, y tendríamos una P sub I, más o menos así, ¿vale? Entonces, como digo, esto sería PI, perdón, lo he dicho al revés, esa sería PI y esta sería PX, ¿vale? Bueno, los ejes en verdad les podéis llamar como queráis. ¿Qué más tenemos ahora? Bueno, pues fijaros, este es el ángulo phi, entonces lo que nosotros podríamos darnos cuenta es que este angulito de aquí sería ese mismo phi. Vale, entonces vamos a descomponer el peso. Bueno, gráficamente ya lo hemos descompuesto. Vamos a escribir ahora las ecuaciones y simplemente pues vamos a establecer la segunda ley de Newton, que es sumatorio de fuerzas igual a m por a en nuestros dos ejes, en lo que hemos llamado eje Y y eje X. Vamos a ponerlo. Entonces tendríamos en lo que sería el eje X. Tendríamos simplemente el Px, ¿vale? Que como va en dirección contraria al eje establecido, pues sería menos Px, y esto es igual a m por a. ¿Vale? Como esta dirección que hemos llamado x es una dirección tangencial al movimiento, fijaros que la velocidad o una tangente
al punto en este momento pues tiene la dirección del eje X, ¿vale? Entonces nuestra dirección tangencial digamos que coincide con lo que aquí hemos llamado el eje X. Así que en todo caso esta aceleración es la tangencial. Y luego en el eje Y hemos dicho que es un eje perpendicular a la trayectoria, ese sería el eje normal o la dirección normal del movimiento o dirección normal al movimiento. Y por lo tanto lo que tendríamos ahí sería la normal menos el P sub I. Esto tiene que ser igual a m por aceleración normal o centrípeta, como la llaméis. Vale, esto es lo que tenemos. Entonces, el problema me pide que calcule ambas, la aceleración tangencial y la aceleración normal o centrípeta, que son las componentes intrínsecas de la aceleración. Entonces, lo único que vamos a hacer nosotros es despejar de aquí, ¿vale? Tendríamos aceleración, bueno, vamos a sustituir, si queréis, el menos px. Px sería el peso por el seno del ángulo phi, y esto es m por a tangencial. Luego el peso nosotros sabemos que es m por g, entonces nos queda menos mg. ¿Vale? Y a continuación, pues en la ecuación de abajo tendríamos que la normal es menos p sub i, que sería mg menos por coseno de phi, menos mg coseno de phi, igual a m por la aceleración centrípeta o normal. Entonces vamos a ver si podemos despejar de aquí nuestras componentes intrínsecas. Tendríamos como aceleración tangencial menos g seno de phi, y como aceleración centrípeta o aceleración normal tendríamos la normal partido la masa menos g coseno de phi. ¿De acuerdo? Claro, ¿cuál es el problema? La normal en este punto ahora mismo no sabemos cuánto vale exactamente. Así que bueno, no podemos decir nada más, ¿vale? Podríamos hacer algo que se me ocurre, y es que la aceleración centrípeta se puede calcular siempre como v cuadrado partido el radio, ¿vale? Entonces lo que a mí me podría interesar calcular es cuál es la velocidad en este punto. Eso nosotros lo podemos hacer por energías. La velocidad en este punto, fijaros, es sería la energía cinética que nos quedase después de haber perdido cierta energía cinética de la energía inicial. Entonces, hay una energía cinética que se ha perdido debido a que pues, la partícula con la energía cinética inicial que teníamos la hemos gastado un poquito en subir hasta una cierta altura. ¿Cuál es la altura a la que hemos subido? Pues más o menos esta de aquí. ¿Vale? ¿Y cuánto vale esta altura h? Pues esta altura sería el radio menos el radio coseno de phi. Fijaros, lo que voy a pintar ahora de color, por ejemplo, rosita, esto es r coseno de phi. Entonces la altura h sería todo el radio, r entero, menos r coseno de phi. Entonces de ahí podríamos sacar la altura a la que asciende. Una vez tengo la altura por energías, podría yo calcular cuánto vale la energía cinética que me queda. Entonces vamos a hacerlo, ¿de acuerdo? Con el fin de calcular la v en ese punto B, ¿vale? Porque si no esto lo dejamos en función de la normal y no sabemos en realidad, ¿vale? Por lo menos dejar el problema en función de r y del ángulo phi, no dejarlo en función de la normal, que eso pues para mí no sería como dar una solución, ¿vale? Entonces venga, hallemos lo que decía. Primero, la altura a la que asciende en el punto B, h en B, hemos dicho que es el radio menos r coseno de phi. ¿Vale? Así que la energía que tenemos en el punto B es una energía potencial, mgh sub b, más un medio de m, v sub b cuadrado. ¿De acuerdo? La energía que tenemos inicialmente, llamémosla de 0, es un medio de m, v0 cuadrado. Entonces podemos despejar cuánto vale v sub b. Vamos allá. Como no hay rozamiento, podemos afirmar lo siguiente. E sub b es igual a la energía inicial
lo que nos queda, mg h sub b más un medio de m v sub b cuadrado es igual a un medio de m v0 cuadrado. Y ahora la h sub b hemos dicho que es r menos r coseno. R menos r coseno de teta. Coseno de phi, perdón. Entonces nos queda así. Y con esto finalmente podemos despejar la v sub b cuadrado. Que fijaros, yo para la aceleración centrípeta necesito v sub b cuadrado. Es decir, ni siquiera me voy a molestar en despejar la v sub b, porque como yo lo que vengo buscando es v sub b cuadrado, pues lo dejo así directamente. V sub b cuadrado. Vamos a despejarlo de ahí. Fijaros, tan fácil como que las m las podemos tachar, ¿vale? Y luego tendría que pasar un 2 multiplicando a toda la ecuación. Es decir, me puedo quitar estos doses, digamos, un medio, me lo quito con un medio a cambio de multiplicar por 2 este lado de aquí, ¿vale? Y fijaros, ya es súper fácil el despeje porque me queda v sub b cuadrado igual a v0 cuadrado menos 2gr por 1 menos coseno de phi, ¿vale? Entonces, con esto podemos concluir que nuestra aceleración centrípeta es v0 cuadrado menos 2gr por 1 menos coseno, todo ello dividido por r. Así que lo vamos a copiar tal cual. ¿Vale? Y me quedaría, ya digo, esto aquí, todo ello dividido por r. Es una expresión un poquito pues complicada, pero bueno, son datos que te da el problema, entre comillas, ¿no? Datos. Fijaros que el problema habla de v0, habla de un radio r y habla de un ángulo phi. Entonces, digamos que yo mis soluciones las puedo dejar en términos de esas tres cantidades. No puedo dejar la solución como han hecho aquí. Han dejado la solución en términos de n. ¿Vale? ¿Y n cuánto vale? Eso no es una solución para mí. ¿De acuerdo? Venga, entonces, nos ha quedado pues estas dos expresiones para las componentes intrínsecas en términos de, como digo, v0, r y coseno de phi. Así que, fantástico. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues la siguiente pregunta. Sí, el apartado B te dice, escribe la segunda ley de Newton para el paquete cuando éste se encuentra en el punto C. Pues vamos allá. En el punto C, claro, aquí podríamos pensar, en el punto C justo está en el final de nuestra trayectoria circular. Vamos a suponer que sí, ¿vale? Este es el final de la trayectoria circular, más o menos. Entonces, en el punto C ocurre algo, que es lo que tenemos que entender muy bien, ¿vale? En el punto C, el sumatorio de fuerzas es solo vertical, digamos. Pongamos un eje ahí si queréis. Yo solamente pondría un eje. Llamadle si queréis. Podéis ponerlo hacia abajo, podéis ponerlo como queráis. Este sería un eje Y. Entonces tendríamos peso más normal igual a ¿qué? Pues esta es la clave, yo creo. Esto hay que entenderlo muy bien. El peso más la normal nos queda igual a m por ACP cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos justo al final de una trayectoria circular. Y bueno, como digo yo siempre en las clases, dentro de una trayectoria circular tú estás obligado a tener por lo menos una aceleración centrípeta o una aceleración normal, llámala como quieras. ¿Por qué? Bueno, pues porque la aceleración centrípeta o normal es la responsable de que tú describas una trayectoria circular. Es decir, no podríamos hacer P más N igual a 0. Tenemos que hacer P más N sí o sí igual a M por A cuadrado, perdón, A cuadrado no, por ACP, perdón, ¿vale? Entonces, esto sería la segunda ley de Newton en el punto C, ¿vale? En el punto C se cumple lo que acabamos de poner aquí, ¿vale? Entonces, claro, ahora podemos dar un poquito, algo más de detalle. El peso es m por g, la normal la desconocemos y aquí tendríamos m por v cuadrado en c partido el radio de la trayectoria, ¿vale? Entonces, no sé si dejarlo así o de nuevo escribir algo más. A ver, aquí te lo han dejado así. N más peso igual a, pues, aceleración centrípeta en c. Fijaros, por energías, de nuevo, podríamos intentar calcular la v en el punto C. Sería muy interesante, más que nada porque va a depender de la altura en la que nos encontremos en el punto C. La altura es muy sencillita. ¿Qué altura tenemos en C? Tenemos una altura 2R.
Entonces podemos sacar la energía y con las energías potencial y cinética podríamos despejar la velocidad en el punto C en términos de R, de la masa y de la velocidad inicial, ¿vale? Todo esto es gracias a que no hay rozamiento, entonces la energía se conserva a lo largo de todo el movimiento de la partícula, esté en el punto en el que esté, incluido este punto C. La energía va a ser igual a la inicial, ¿vale? Lo único que, claro, las energías en el punto C son en parte cinética y en parte potencial. Pero bueno, lo vamos a dejar así, ¿vale? Así es como vienen las soluciones. Yo ya os digo que intentaría escribir V en C de alguna manera un poco más, más detallada, ¿no? En términos de pues, R y la V0. Y luego en el último apartado nos dicen, calcula la mínima velocidad que debe de llevar el paquete en C para alcanzar la superficie horizontal, así como la velocidad V0 que debe llevar para que el paquete, perdón, que debe llevar el paquete en A para llegar a C con la velocidad calculada. Bueno, pues fijémonos. Digamos que nosotros llegamos a C sin caernos para abajo, porque el problema es que si la V0 de aquí, si esta V inicial no es lo suficientemente grande, el paquete, cuando llegue a este punto, se va a caer al suelo, o incluso se podría llegar a caer al suelo antes. Imaginaros que es un cochecito de juguetes, pues en un looping de estos de juego para niños, el niño lanza el cochecito, pero el cochecito sube hasta aquí y de repente aquí se le cae. ¿Por qué? Porque no le ha dado la suficiente velocidad. Estamos todos seguros de que si le das mucha caña, si lo lanzas muy rápido, el cochecito seguro llega hasta el final del looping y sale por aquí arriba. Entonces todo es cuestión de ver cuál es la velocidad inicial o bueno, con qué velocidad tiene que llegar hasta el punto, en este caso el punto C, para que no se caiga al suelo, ¿vale? Y esto es súper interesante porque nos enseña una cosa. Y es que para que, o el momento en el que se cae, o el caso límite, digamos, en el que el cochecito, o en el que la partícula, sea lo que sea, ¿no? El bloquecito, lo que sea, en el que la partícula se caería, sería en el que llegase a C con n igual a 0. ¿Vale? Es decir, si justo calculamos el caso en el que la normal es 0, bueno, pues vamos a estar en el caso límite, ¿no? De manera que una velocidad un poquito por debajo de esa haría que se me caiga y una velocidad por encima de esa que vamos a calcular haría que el bloque continúe. ¿Vale? Entonces, claro, ¿por qué n igual a 0? Bueno, pues porque fijaros, cuando un objeto se despega de una superficie, ya no hay fuerza normal. Entonces, una manera de calcular el momento en el que una partícula se despega es imponiendo la condición normal igual a 0, ¿vale? Esto es súper típico, es algo que uno tiene que interiorizar y es válido en muchos ejercicios. A lo mejor habéis visto el típico ejercicio que te dan una curva, te ponen aquí una cajita y te dicen calcula a qué altura o en qué momento la cajita se despegará del suelo, de la superficie y saldrá disparada. Bueno, pues eso se calcularía, de nuevo, como digo, imponiendo la condición normal igual a 0. Entonces, muy sencillo, nosotros vamos a estudiar la velocidad c para la cual la normal es 0 y averiguamos, ya está. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues mirad, teníamos la segunda ley de Newton. Teníamos la segunda ley de Newton aquí. En el caso límite, entre comillas, en este caso límite, lo que tenemos es que la normal es 0 y con eso averiguamos la velocidad límite o mínima que tendría que tener el objeto en el punto C para que no se despegue, ¿vale? Entonces imponemos este caso n igual a 0 y mirad lo que ocurre. Resulta que la VC mínima es la raíz de R por G. Así de sencillo. Raíz de RG, ¿vale? Entonces ya tenemos esta VC y ahora el problema te dice, calcula cuál es la velocidad que tiene que tener inicialmente la partícula para que llegue a C con esta velocidad. Bueno, pues eso por energías lo vamos a hacer. La energía inicial, que sabemos que es solamente cinética, debe ser igual a la energía en el punto C, que sabemos que es mg, la altura en C, más un medio de m por la vc al cuadrado. En este caso queremos la mínima, entonces lo que vamos a hacer ahora es la altura en C, la vamos a cambiar por 2r. Esa es la altura, hemos dicho, ¿no? Que había en el punto C, fijaros, estamos a una altura 2 veces el radio, ¿vale? Y luego tenemos aquí
que la v en c al cuadrado es justamente rg. ¿Vale? Entonces, ahora ya simplemente igualamos. ¿Vale? Se debe de conservar la energía en el punto inicial y en el punto C porque no hay rozamiento, eso es lo que decíamos. ¿Y qué nos queda? Pues de la conservación de la energía vamos a poner que 1/2 mv0 cuadrado es igual a, y fijaros qué curioso, 2rmg por 1/2 de rmg. ¿Cuánto es 2 más 1/2? Pues son 5 medios, ¿no? Entonces esto me queda 5 medios de mrg. O sea, si queréis reordenar esto, reordenadlo, quedaría pues mrg y aquí mrg. Lo único que vamos a ponerlo así, si queréis como 2m o 2mgr, y aquí quedaría 1/2 mgr, que es lo que os digo, 2 más 1/2 son 5 medios. Entonces ya finalmente me queda que la velocidad inicial que deberíamos tener, pues es, se me va el medio con el 1/2, me queda la raíz de 5rg. ¿Vale? Súper interesante. Hemos podido averiguar la velocidad inicial que como mínimo le tenemos que dar a la partícula, al bloquecito, para que suba hasta arriba y no se despegue, por lo menos hasta el punto C. Claro, naturalmente, pues aquí, llegado a este punto, la partícula va a describir un movimiento parabólico, ¿no? Y caería por aquí así y haría esto, digo yo. ¿De acuerdo? Pero bueno, por lo menos sabemos con qué velocidad tenemos que lanzarlo para que por lo menos hasta el punto C, hasta arriba, llegue sin despegarse. ¿Vale? Repito que si v0 es menor, entonces la partícula se despegaría del suelo antes, ¿vale? No llegaría hasta el punto C. Bueno, pues vamos a ver si están bien las soluciones, por si acaso. Sí, 5rg y raíz de rg. O sea que, pues esto ha sido todo, ¿vale? Muchas gracias por la atención y cualquier duda podéis dejarme un comentario y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Hasta pronto.